¿Te imaginas tener más de 30 cuerpos en el sótano de tu casa? Esta es una de las historias más oscuras del mundo de la criminología. El día de hoy les hablaremos de esta controversial y conocida historia sobre uno de los más infames asesinos en serie de los Estados Unidos. Nos remontamos al 11 de diciembre de 1978, en Chicago, Illinois, día de la desaparición de Robert Pist, un joven estadounidense de 15 años, deportista, quien tenía gran interés en la fotografía. Tenía un trabajo de medio tiempo en una farmacia de Chicago, Illinois, para así poder comprarse una mejor cámara. En una tranquila noche, la vida de Robert Pist tomó un giro totalmente oscuro. En la farmacia donde él trabajaba, se encontró con un contratista quien le ofreció trabajo. Su madre llegó a la farmacia buscándolo para podérselo llevar a su casa. Sin embargo, esto nunca sucedió. La angustia de su mamá creció y creció, ya que ese día era su cumpleaños, y Robert era muy unido a su familia, por lo que ella sabía que era muy extraño que su hijo se hubiera ido a la farmacia. Sí, porque la noche avanzó sin haber ninguna señal de Robert Pist. Su ausencia desencadenaba una búsqueda frenética por parte de su familia, que saben que algo estaba totalmente mal, ya que al amanecer, con la esperanza de poderlo encontrar, deciden comunicarse con la policía. La familia logra convencer a la policía de que la desaparición de Robert Pist no era solo una simple fuga, algo más había pasado. El oficial Rafael Tovar fue a la farmacia donde recopiló los nombres de todas las personas quienes habían estado en la farmacia y destacó un solo nombre dentro de esta investigación, el nombre de John Wayne Gacy. Nosotros somos Serial Field Talks. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros somos Amanda, Diego y Mariana y bienvenidos a este nuevo episodio. Robert, lleno de expectativas, acepta subir al coche de Gacy, intrigado por la promesa de una oferta laboral. Mientras conversaban, Gacy conducía hasta su casa, lugar lejos de cualquier posible testigo. En ese espacio, la situación se torna un poco sombría. Gacy traiciona cualquier vestigio de confianza con Robert y lo somete a un acto de crueldad inimaginable, dejándolo atado con una soga y vulnerable. Y sí, de hecho, justo en el momento en el que pasa esto, el miedo y la desesperación se apoderaron de Robert, quien, en un estado de pánico, comenzó a llorar. Sí, de hecho, en un momento de silencio, siendo interrumpido por el sonido del teléfono, Gacy se alejó, ya que al regresar, la tragedia ya había sucedido. Robert yacía sin vida. Una víctima más de esta oscura historia de Gacy, ya que este momento marca no solo el fin de una vida, sino también el descubrimiento de la verdadera naturaleza de Gacy, un depredador oculto tras la fachada de un ciudadano carismático y amigable. Nos remontamos al 12 de diciembre de 1978. Esto marca un momento crítico en la investigación del caso de Robert Pist, ya que Joseph Kosenczak, el jefe de investigaciones de la policía de Des Plaines, se presentó en el domicilio de Gaines, buscando interrogarlo y posiblemente obtener ese testimonio. Gacy evadió totalmente este encuentro poniendo excusas sobre un familiar fallecido. Este prometía cooperar, pero no en ese momento. De hecho, justo como dices, Mariana, hoy en día sabemos que en el momento en el que Kosenczak fue a hablar con Gacy sobre ir a declarar, el cuerpo de Robert Pist aún estaba dentro de su casa, oculto de la mirada de todo el mundo. Sí, y justo la policía estaba consciente de la gravedad de la situación y por esto asigna a varios detectives para que puedan meter una vigilancia sobre Gacy. Observan cómo llega a un lugar específico desde una de las camionetas de la empresa. Cuando la camioneta parte, ellos la siguen, creyendo que Gacy estaba dentro de la camioneta. Sin embargo, descubren que quien conducía esa camioneta no era él, sino que era uno de sus empleados, ya que Gacy había desaparecido. Este movimiento, como bien dices, era una distracción, una maniobra para desviar la atención mientras Gacy lleva a cabo sus planes. Gacy, aprovechando este breve lapso en que la policía estaba en otro lugar, termina dirigiéndose al río Des Plaines. Su intención era clara: deshacerse del cadáver de Robert Pist, eliminando cualquier evidencia de su crimen. Que justo como les decía Diego, este acto solo demuestra la premeditación y el cálculo detrás de las acciones de Gacy.
Además de que también demuestra toda la frialdad con la que este asesino manejaba las consecuencias de sus actos, buscando siempre borrar cualquier vínculo con la tragedia que él había causado. Al siguiente día, el 13 de diciembre, Gacy visita la oficina de la policía en 2 ocasiones. Primero, a altas horas de la madrugada, visita la oficina de la policía cuando estaba el departamento totalmente vacío. Llega con el calzado y los pantalones llenos de lodo. Al ver que no había nadie para que lo atendiera, decide regresar entre las 10 y 11 de la mañana. A pesar de su aparente disposición por colaborar, le solicitan una inspección de su casa, a lo que Gacy se retracta y desafía la petición del fiscal del condado Cook, Terry Sullivan. De hecho, la tensión de la estación va creciendo y creciendo cada vez más hasta que la policía logra obtener una orden de registro. Y ante la negativa de Gacy para entregar sus llaves, se ven forzados a tomarlas a la fuerza. El registro de la casa de Gacy reveló un entorno bastante perturbador, donde había decoraciones de payasos por toda la vivienda y un pasillo con pintura de color marrón con una decoración como tipo zigzag. Sí, también había muchos objetos dentro de la casa de Gacy. Había muchos libros con títulos totalmente perturbadores como pedofilia o sex between men and boys, pederasty. Había muchos juguetes sexuales y de tortura como cadenas, esposas, candados, entre otros. También otros hallazgos incluyen un recibo de rollo fotográfico, un anillo de secundaria con las letras JAS y varios documentos con identidad de otras personas, sugiriendo una red de personas. Sin embargo, lo más inquietante es la descripción del sótano, ya que solamente estaba accesible por una trampilla. Y a pesar de este ambiente macabro, la falta de pruebas concretas impide que se le acuse formalmente en ese momento, ya que Gacy, desafiante, él insistía demasiado en su inocencia, de acuerdo a este caso de Robert Price, y le hizo un ultimátum a todas las autoridades, diciendo: o me acusan de algo concreto o me dejan libre. Para el 14 de diciembre, la vigilancia sobre Gacy se intensificó, hasta convertirse en una operación de seguimiento constante, marcada tanto por la resistencia de los policías de Des Plaines, así como por la astucia de Gacy, quien rápidamente se dio cuenta de que lo estaban persiguiendo. Ante esta situación, la policía tomó una estrategia de vigilancia abierta, elevando la presión psicológica sobre Gacy al informarle directamente de su constante, vigilación, ¿no? La vigilancia abierta básicamente significa que le tocaron en la puerta a Gacy para informarle de que lo iban a estar vigilando 24/7. Básicamente lo mismo que la policía ya estaba haciendo, pero ahora dejando a Gacy saber que lo estaban haciendo. Exacto. Sí, porque para el 15 de diciembre, Gacy, desafiante ante toda esta presión policial, visita el Moose Lodge, el cual es un lugar público donde es recibido cordialmente. Este comportamiento demuestra no solo su capacidad para mantener una fachada de normalidad ante toda la comunidad, sino que también su habilidad para maniobrar y tratar de manipular a aquellos que lo seguían. Ya que, como dije anteriormente, Gacy era una persona sumamente carismática y amable hacia todo el público. Así que todas las personas de la comunidad realmente pensaban que Gacy era una buena persona. Según Gacy, podría haber huido fácilmente de la policía gracias a su manera de conducir. Hay que recalcar que Gacy era un conductor muy temerario, en el que cualquier calle de 60 kilómetros él podía arrancar y ir tranquilo de la vida a 120. Incluso llegando al punto de detenerse para ayudar a los agentes en un juego psicológico para demostrar dominio de la situación. La tenacidad de los policías se ve en la necesidad de acompañar a Gacy en todas las actividades que realiza, incluidas paradas para comer, en donde Gacy se preparaba para soltar comentarios provocativos, mencionando que había oído que Robert Peace estaba en Wisconsin. Totalmente seguro y una afirmación claramente destinada a confundir e entorpecer la investigación. Siguiendo con esta cronología, el 17 de diciembre, la confrontación entre Gacy y las autoridades tomó un nuevo giro, cuando sus abogados acudieron al Tribunal Federal buscando una orden judicial contra la Fiscalía y la Policía de Des Plaines, por lo que consideraban un acuso hacia Gacy. Sí, siguiendo con esto, el 19 de diciembre, la investigación sobre Gacy ganó nueva profundidad, ya que la policía, extendiendo una red de indagaciones, entrevista a conocidos y a familiares de Gacy, lo que incrementa las sospechas sobre las implicaciones en todos estos hechos oscuros. Curiosamente, Gacy comienza a invitar a los agentes que lo subían a su casa.
quizás en un intento de dispersar todas las sospechas o simplemente por la confianza ganada con el tiempo. Claro, la astucia de los investigadores en estos momentos es cuando se pone muy a prueba, ya que empiezan a recibir información sobre objetos faltantes relacionados con otra de las víctimas de Gacy, John Sick. La descripción de un televisor que pertenecía a Sick conduce a los agentes a recordar haber visto uno similar durante el primer allanamiento en la casa de Gacy. Esta pista lleva a Bob Schultz, uno de los agentes, a buscar nuevamente en la casa, mientras otro agente, Ron Robinson, mantiene ocupado a Gacy. Aunque no logran dar con el televisor, un incidente en la calefacción revela un olor a putrefacción, identificado inmediatamente por Schultz como el de la descomposición de un cadáver. En otro lugar, Grevedow estaba interrogando a David Cram, un empleado y asistente de Gacy, buscando provocar una reacción en Gacy que pudiera revelar más información sobre él. Cram comparte una experiencia en la que Gacy perdió los estribos por un error en una tarea asignada en el sótano, lo que lleva a la policía a cuestionarse si podía haber algo más bajo la superficie de lo que se ve. Además, se resuelve el misterio del rollo fotográfico encontrado en la basura durante el primer allanamiento. Pertenecía a Robert Pist, según confirmó una amiga de Kim Byers, lo que demostraba que Pist había estado en la casa de Gacy. Con la acumulación de todas estas evidencias, incluyendo el rollo fotográfico y el inconfundible olor a putrefacción de la casa, la policía logró obtener su segunda orden de allanamiento. El 20 de diciembre, la presión sobre Gacy alcanzó un punto crítico, ya que en una reunión con sus abogados, inicialmente él intentaba mantener su inocencia. Sin embargo, la tensión y el alcohol lo llevó a confesar todos sus crímenes, a lo que uno de sus abogados, horrorizado claramente ante todas las confesiones, contactó con la policía y les dijo que no dejen escapar a Gacy. Y de hecho, pues a pesar de sus intentos por aparentar normalidad al día siguiente, la policía ya estaba demasiado cerca de atrapar a Gacy. Para el 21 de diciembre, tras un intento fallido de deshacerse de evidencia criminatoria, Gacy fue arrestado por posesión de marihuana. La segunda orden de registro conduce a los oficiales al sótano de su casa, donde el hallazgo de cuerpos humanos confirman los peores temores. La excavación revela múltiples cuerpos, evidenciando la magnitud de los crímenes de Gacy. Frente a la irrefutable evidencia y tras ignorar los consejos de sus abogados, Gacy comienza a confesar abiertamente todos sus crímenes, admitiendo incluso sus asesinatos que comenzaron en 1972. La confesión de Gacy y el descubrimiento de los cuerpos en su sótano son el desenlace de una larga y meticulosa investigación, marcando así el fin de una serie de crímenes horrendos y el inicio de un proceso de justicia para las víctimas y sus familiares. El 22 de diciembre, la excavación en la casa de Gacy reveló una escalofriante magnitud de crímenes, con cuerpos encontrados en diferentes puntos de la propiedad, incluidos el sótano, cerca de la parrilla y bajo el concreto del garaje. Gacy intenta justificar sus actos con alegatos perturbadores sobre las víctimas y proporciona a la policía un plano detallado de dónde están exactamente enterradas cada una de las víctimas. De hecho, ahorita pueden ver en pantalla la imagen de ese mapa, admitiendo que se había quedado sin espacio para más cuerpos en el verano de 1978. Hacia finales de diciembre, el número de cuerpos encontrados en la propiedad de Gacy siguió aumentando, con reporteros, periodistas, congregándose alrededor de la escena del crimen, mientras que la búsqueda del cuerpo de Robert Pist todavía estaba continuando. Y Gacy estaba confrontándose sobre el crimen, ya que aquí, confrontándose en el paradero, indicó que no se encontraba bajo tierra ni bajo la superficie, sino que estaba bajo el agua. A medida que más cuerpos son descubiertos, Gacy realiza una afirmación escalofriante, declarando que los cuerpos ocultos en su casa eran de su propiedad y que deseaba conservarlos allí, desafiando así la autoridad de la policía y también demostrando un profundo desdén por la vida humana y la ley. Claro, a medida que 1979 comienza, la magnitud de los crímenes de Gacy se había vuelto ineludiblemente clara. Para el 1 de enero, el reencuentro de cuerpos encontrados en su propiedad ascendía a 27. Una cifra que enseñaba la brutalidad y el alcance de todos sus crímenes. La comunidad, ya sacudida por todo esto, enfrenta la dolorosa realidad de que el horror vivido en la casa de Gacy es más profundo de lo que se había imaginado inicialmente. El descubrimiento de Robert Pist, varios meses después, el 9 de abril, marca un sombrío hito en la investigación, encontrando en el río This Place, esto detalla y describe los peores destinos de Robert Pist
y cierra la investigación por fin, proporcionando a la investigación y a la comunidad un cierre, aunque trágico. Y sí, y la demolición de la casa de Gacy, justo el 10 de abril, simboliza un intento de la comunidad y las autoridades de borrar toda presencia física de los crímenes y comenzar el proceso de curación. Sin embargo, la destrucción de esta estructura no pudo borrar los recuerdos y aliviar el dolor de las familias afectadas, ¿no? Y de una sociedad que se enfrentaba a las consecuencias de haber albergado a uno de los asesinos en serie más letales de la historia estadounidense. Pero antes que nada, ¿quién era John Wayne Gacy? Gacy nació el 17 de marzo de 1942. De hecho, dato curioso, nació 3 días antes que yo, lo que significa que es Piscis. Los Piscis, locos. Él nació en Chicago, Illinois. Tuvo una infancia marcada por cosas significativas en su infancia, como la relación con su padre, ya que esta estuvo definida por una severidad que dejó una huella profunda en el joven Gacy. Su padre, quien a menudo recurría al alcohol, tenía muchos episodios de ira que terminaban en conflictos, afectando no solo a Gacy, sino también a su madre y a su hermano, es decir, que se la vivía golpeando a cada miembro de la familia. A pesar de estos obstáculos, Gacy mostró una inclinación temprano hacia la construcción y a la creatividad, áreas en las que encontraba cierto escape de las tensiones de su familia, mientras que Gacy empezaba a cuestionarse su masculinidad a muy temprana edad, ya que él creía que no era muy varonil. Sí, justo como dices, de hecho para su padre, él era una persona muy tonta y estúpida que nunca llegaría a nada. Gacy incluso dice que nunca pudo complacerlo. Su padre era un agresor y Gacy incluso hacía cosas para ayudar a su padre, pero este siempre lo criticaba por todo lo que hacía. Gacy describe a su padre como alguien con quien te podías juntar y era amable y confiable cuando estaba sobrio, pero cuando bebía se volvía una persona agresiva. Gacy estaba pasando por momentos en donde dudaba de su sexualidad y se probaba la ropa interior de su mamá, cosa que lo atraía. Cuando su mamá lo descubrió, lo obligó a usar esta ropa como castigo, ya que si lo volvía a atrapar haciéndolo otra vez, lo obligaría a salir a la calle vestido con esa ropa. Gacy sufría abusos tanto físicos con un cinturón de cuero, pero también verbales, denigrándolo por comportarse muy afeminado por parte de su padre. Era tanto el rechazo que sentía por su hijo, que incluso lo llamaba marica, hijo de mamá, tonto y estúpido. A los 9 años, varias fuentes aseguran que fue violado por un amigo de la familia, aunque Gacy siempre lo negó. A los 11 años, Gacy se golpeaba muy fuerte en la cabeza con un columpio, algo que le terminó provocando constantes desmayos durante varios años, y dolores de cabeza. Desmayos que su padre siempre pensaba que fingía, y que solo lo hacía para llamar la atención. Apenas es hasta los 16 años que Gacy es tratado llevándolo al hospital por haber tenido un ataque de epilepsia, momento en el que se le detecta un coágulo en el cerebro y empieza a recibir medicación. Aun con todo esto, su padre seguía sin creerle. 4 años después, a los 20, Gacy tiene una discusión fuerte con su padre. Se va de su casa y conduce hacia Las Vegas, donde consigue un trabajo. Empieza a trabajar de conserje en una funeraria. Es curioso, ya que se sabe que muchos asesinos en serie tienen experiencias con cadáveres antes de empezar a matar. Ejemplos como Dahmer, el caníbal de Milwaukee, o Kate Jesperson, el asesino de la cara feliz, bueno, con los animales. Con Gacy, la funeraria fue su manera de liberar el tabú de la mente de su cabeza, ya que los cadáveres le empezaron a causar mucha curiosidad, en especial si se trataba de adolescentes. Algunas biografías aseguran que practicó necrofilia con algunos de los cuerpos, pero esto sería negado por el propio Gacy. Todo esto la convirtió en una persona egocéntrica, arrogante, muy despectiva, prepotente, astuta, manipuladora, hábil para mentir, cleptómana, y tenía muchas cosas que ver con la frustración que él sentía. Remontándonos a 1964, en este año, John Wayne Gacy dio un paso muy significativo en su vida personal al comprometerse con Marilyn Myers, con quien se casaría en septiembre de ese mismo año, y los primeros años de su matrimonio fueron muy felices para Gacy, quien se dedicó completamente a su esposa y a sus 2 hijos, quienes se llamaban Michael y Christina. Sin embargo, la felicidad inicial de ese matrimonio comenzó a desvanecerse. Cuando la familia se mudó a Iowa, la relación de Gacy con el padre de su esposa se fue haciendo más débil. Y para 1966, Gacy mudándose a Iowa para trabajar en una franquicia de KFC, que esto le pertenecía a su suegro.
Este cambio representó no solo un nuevo capítulo en su carrera profesional, sino que también una oportunidad para involucrarse más en la comunidad local. Gacy se interesó en unirse a los Jaycees de Waterloo, Iowa. Esta era una organización de jóvenes entre 18 y 35 años dedicados a campañas benéficas y a fomentar el involucramiento de los jóvenes dentro de la comunidad. La participación de los Jaycees fue sugerida por Bill, un miembro de la misma organización, en donde Gacy vio esta oportunidad para establecer conexiones y contribuir positivamente a la comunidad. La etapa de Gacy en Waterloo marcó un periodo de transición en su vida, ofreciéndole la posibilidad de desarrollar sus habilidades de liderazgo y compromiso comunitario a través de trabajo con los Jaycees. Y para enero de 1967, cuando un chico va a recoger un cheque, Gacy lo ve y él lo invita a él y a sus amigos a su casa a jugar billar, ya que en este momento su esposa y sus hijos no estaban en casa. Uno de estos chicos era Steve Nevers. Él vivía en una zona residencial de clase media en Waterloo, con un sótano arreglado. Dentro de ahí había una mesa de billar y un minibar. Él estaba jugando con Steve Meyers y con otros dos chicos, a lo que Steve le estaba ganando en todos los juegos a Gacy. Empezaron a jugar con dinero, $1 al juego, y Gacy mencionó que era de Chicago y que tenía muchos contactos ahí adentro, que él era amigo del alcalde de Chicago y que también al comisario conocía mucha gente de la policía. Las paredes de esta casa estaban llenas de certificados, que uno era muy curioso, ya que era de la Junta de Sexualidad y Salud del gobierno de Illinois, donde Steve, él mencionó que estaba estudiando la homosexualidad. Los chicos invitan a Gacy a una fiesta al siguiente día en Iowa Falls, a lo que proponen que Steve se quede en casa de Gacy para que al siguiente día pudiera dirigirlo hacia la ubicación. Steve no quería pasar la noche en casa de Gacy, ya que pues, no lo conocía, pero le pareció una mejor idea quedarse ahí que, bueno, ir por las carreteras con un conductor ebrio. Cuando los chicos se fueron, siguieron jugando al billar. Gacy cambia la conversación y le dice a Steve que si jugaban una partida apostando algo en serio. A lo que Gacy le dice que si gana, Steve le tendría que hacer un acto sexual. Y si Steve ganaba, Gacy le haría un acto sexual a él. Algo a lo que Steve totalmente se niega. Ante esto, Gacy propone ver una película pornográfica. No pasa mucho tiempo y Steve escucha un clic detrás de él. Se voltea y ve que un arma le está apuntando a la cabeza. Gacy le dice que se baje los pantalones, ya que estaba por cometer un acto sexual contra él. Steve lloraba y le rogaba porque no lo hiciera. Después de todo un minuto, Gacy se empieza a reír y le dice que se subiera los pantalones y fuera al bar. Mientras seguía riendo, empezó a hablar sobre una obsesión que tenía, la cual era ejercer mucha presión psicológica sobre los demás, para ver cuál sería su reacción, y que solo estaba analizando a Steve. Ante esto, Steve baja la guardia y cree que está a salvo, y termina confiando en Gacy. Y justo como decías, Diego, para este momento Gacy que se vayan a dormir, y guía a Steve a un cuarto para él. A Steve le costaba mucho dormir y durante cierta hora de la noche, él empezó a sentir una mano en su muslo. La mano se trataba de Gacy, quien estaba sentado en una silla de la cama, y Gacy amenazó a Steve con un cuchillo en el cuello mientras le tocaba la pierna, diciéndole que terminarían lo que habían empezado en el sótano y que cometerían actos sexuales entre ellos. Volvió a suceder lo mismo. Steve lloraba y rogaba porque no pasara, y Gacy se empezó a reír, argumentando que con sus pruebas psicológicas no había logrado romper a Steve, y que estaba frustrado por esto, y que quería intentarlo una vez más. Steve ya no le creía. Entonces, cuando Gacy se fue de la habitación, Steve se levantó de la cama, se vistió y se quedó sentado ahí hasta las 6:30 de la mañana. Esa misma mañana, Steve llamó a la puerta de Gacy, diciéndole que estaba listo para irse. En el camino a la fiesta, que era un trayecto como de 1 hora y media, Gacy amenazó a Steve diciéndole que si contaba algo de lo que había pasado, al día siguiente haría una llamada y habría alguien en Chicago listo para matar a Steve. En el verano de 1977, John Wayne Gacy se encontró en una situación que cambiaría drásticamente el curso de su vida. Durante este periodo, Gacy interactuó con el joven, ¿cómo se llamaba? Donald Burgess Jr., a quien le mostró películas pornográficas y hizo que le hiciera sexo oral, lo que eventualmente llevó a acusaciones serias contra Gacy, ¿no? Por lo que se conoce como sodomía. Entonces, este incidente provocó una investigación hacia Gacy y el arresto de él.
Básicamente, el término de sodomía hace referencia a la penetración anal que se hace sin consentimiento, sobre todo a menores de edad. Claro, después de todo esto, tras ser acusado por este mismo acto, Gacy es sometido a una evaluación psiquiátrica que termina identificando rasgos de personalidad antisocial. Estos hallazgos, influyeron en el proceso judicial y hicieron que Gacy cambiara toda su declaración a culpable. No le funcionó y fue condenado a 10 años de prisión, un resultado que marca un momento definitivo en su vida. Y sí, la condena de Gacy tuvo cosas inmediatas y profundas en su vida personal, ya que al siguiente día del veredicto, su matrimonio llegó al fin, cuando Marlene, su esposa, le solicitó el divorcio. Esta acción no solo significó el colapso de su vida familiar, sino que también representó un aislamiento total aún mayor de Gacy en todos sus sistemas de apoyo, ya que ahora estaba completamente solo. La solicitud de divorcio, impulsada por parte de la situación legal de Gacy y las cuestiones familiares externas, cerraron un capítulo significativo en su vida, dejándole enfrentar las consecuencias de sus acciones para él solo. Esos acontecimientos cerraron un punto de inflexión en la vida de Gacy, señalando el comienzo de una de las fases más oscuras tanto en su comportamiento como en sus interacciones sociales. Es en 1968, tras su condena por delitos graves, que John Wayne Gacy fue inicialmente enviado a la penitenciaría de Fort Madison en Iowa. Sin embargo, porque era su primer delito y menor de 26 años, su caso fue revisado y se decidió que tenía que ser trasladado al reformatorio de hombres en Anamosa, Iowa. Gacy, enfrentándose a su primera experiencia en prisión, estaba lleno de temor y preocupado por su seguridad y bienestar dentro de esta institución. Durante su estancia en Anamosa, Gacy experimentó un cambio significativo. Entró a la penitenciaría con una actitud positiva y se volvió popular e influyente entre los reclusos. Se convirtió en el primer cocinero de la penitenciaría, una posición de liderazgo que le permitió organizar las comidas para los reclusos en la mañana y en la tarde. Gacy usó esta posición estratégicamente, asegurándose de que aquellos que no seguían sus órdenes o lo desafiaban terminaban enfrentando consecuencias en sus comidas. Una táctica que le permitió mantener el control sobre la cocina y por extensión sobre una parte significativa de la vida diaria en la prisión. La habilidad de Gacy para manejar la cocina y ejercer poder sobre otros reclusos demostró su capacidad para adaptarse y sobresalir en un entorno hostil. Ahora, para 1969, Gacy fue nombrado como el hombre del año ahí en el reformatorio, un reconocimiento que demostraba su influencia y popularidad dentro de esta institución. El 18 de diciembre fue ingresado a un hospital, aunque nunca le dijeron a Gacy de esto, y su padre murió el 25 de diciembre de ese mismo año. Le informaron a Gacy de este acontecimiento ya cuando su padre había sido enterrado. Para 1970, su conducta dentro de la prisión y su posición jerárquica contribuyeron mucho a que fuera liberado después de 18 meses, muchísimo antes de lo que había sido previsto. Gracias a esto, principalmente su buena conducta. Además, demostró su inclinación por la creatividad y construcción al desarrollar el primer campo de golf dentro del reformatorio, una contribución que ayudó muchísimo a su posición positiva dentro de la sociedad. A su regreso a Chicago, en 1970 comenzó una nueva vida, aprovechando el hecho de que la policía de Illinois no tenía acceso a sus antecedentes criminales en Iowa, ¿no? Entonces, a pesar de su nueva vida y libertad, Gacy todavía extrañaba mucho a sus hijos, quienes eran un recordatorio de su vida anterior y de las consecuencias de sus acciones. Es en 1971 en donde John Wayne Gacy avanza significativamente en su vida personal y profesional. En agosto, compró una casa en 8213 West Somerdale Avenue, estableciendo un nuevo hogar para sí mismo. Poco después, en octubre, conoce a Carol Hall, una mujer con la que rápidamente establece una relación cercana, invitando a Carol y a sus 2 hijas a mudarse con él. Su relación progresó rápidamente y en diciembre Gacy expresó su deseo de casarse con ella. En el año de 1972 se marcó un periodo oscuro y trascendental en la vida de Gacy. El 3 de enero, Gacy cometió su primer asesinato, alrededor de la 1 de la mañana. John pasaba por una estación de autobuses donde conoció a un chico que lo invitó a pasear por la zona. Gacy terminó llevándolo a su casa, donde empezaron a hablar sobre relaciones sexuales y a beber. Después de un rato, ellos terminaron teniéndolas. Gacy invitó al chico a quedarse a dormir a su casa y al día siguiente llevarlo a la estación, en donde lo había conocido. Al despertar, Gacy miró por la puerta y el chico tenía un cuchillo en la mano.
y estaba caminando hacia Gacy, lo cual claramente reaccionó. Se lanzó totalmente sobre el chico, forcejearon y Gacy lo apuñaló varias veces. John Wayne tenía miedo de decirle a la policía o de quedar mal parado, así que fue a su sótano y ahí fue donde lo enterró. En julio, Gacy se casó con Carol Hoff. Aunque la felicidad marital fue bastante efímera, la relación comenzó a deteriorarse debido a los problemas sexuales con Carol, afirmando que Gacy era sexualmente disfuncional con las mujeres. Este distanciamiento marcó el inicio de la disolución gradual de su matrimonio. Profesionalmente, Gacy estableció un negocio de contratistas, PDM, pintura, decoración y mantenimiento, en Chicago, Illinois. Esta empresa le permitió integrarse más a su comunidad, lo que le proporcionó una cobertura perfecta para sus actividades. Además que su participación en la política local como delegado en el condado de Illinois le dio mucha respetabilidad y confianza entre las personas, ya que él fue considerado el mejor delegado de Northwestern. Esta posición la utilizó para poderse ganar la confianza de muchos y poder ocultar la doble vida que tenía, ya que esta muestra una mezcla de apariencias entre lo que se veía en el público y lo que tenía en su vida privada. Esta dualidad de comportamientos subraya la complejidad de su personalidad, y cómo pudo ocultar sus crímenes durante tanto tiempo. Es en 1975 donde John Wayne Gacy lleva a cabo comportamientos que reflejan su doble vida, ocultando sus acciones criminales tras una fachada de normalidad y sociabilidad. Durante el evento, Gacy organizaba lo que él llamaba fiestas temáticas, donde incluía personas muy importantes. En un incidente revelador, Tony Antonucci fue encargado por Gacy de cavar un hoyo para colocar una parrilla para una de estas fiestas. A pesar de las instrucciones iniciales de Gacy de cavar aproximadamente 25 centímetros, Gacy terminó cambiando todo esto y le indicó a Tony que cavara más profundo, sin explicar la razón. Curiosamente, cuando Tony regresó, encontró el hoyo completamente lleno de concreto. Otro incidente con Tony Antonucci puso la periodicidad de Gacy. Después de que Tony se lastimara en el trabajo, Gacy lo visitó a su casa y lo retó a una lucha, aprovechando que Tony era parte del equipo de la lucha de la escuela. Gacy esposó a Tony, pero este logró liberarse, y en un giro de los acontecimientos, él esposó a Gacy. Este incidente revela la manipulación y el control que tenía Gacy sobre todos los jóvenes y las personas, ya que lastimosamente, 2 semanas después de este incidente, John Butkovich desaparece. El 31 de julio, John Butkovich fue invitado a la casa de Gacy. En la madrugada, ellos estaban bebiendo y fumando marihuana, a lo que Butkovich le estaba reclamando a Gacy sobre algunos pagos que aún no había recibido. Gacy termina enojándose y esposando a Butkovich, estrangulándolo hasta la muerte. Al estar en el garage, Gacy cava un hoyo en una esquina en donde empuja el cadáver del chico y luego lo cubrió con cemento. Para 1976, tras su divorcio con Carol Hoff, Gacy experimenta un deterioro en su reputación, lo que aparentemente hace que intensifique sus crímenes. Frecuenta más Buckhouse Square, un lugar conocido como un punto de encuentro para parejas sexuales en busca de alguna cosa. Homosexuales, ¿no? Sí, Gacy buscaba todo esto y lograba convencer a los jóvenes con oportunidades de trabajo, marihuana o cosas así. Y este comportamiento reflejaba una creencia perturbadora de Gacy, que básicamente era que al pagar pues por los derechos sexuales de los hombres, él tenía el derecho de poder romper a las personas a su antojo, ¿no? Para marzo de 1978, en Illinois, Chicago, Jeffrey Duggar despertó en la casa de Gacy después de que este último le había puesto un trapo con cloroformo a la cara. Jeffrey despertó en la casa de Gacy atado de las manos y pies, a lo que Gacy terminó aprovechándose y violándolo repetidas veces. Jeffrey despertó al día siguiente en un parque a medio vestir y con la mitad de la cara quemada, esto por culpa del cloroformo. Jeffrey denunció esto ante las autoridades, pero como se trataba de un caso homosexual, lo tomaron muy a la ligera. Al no haber sido escuchado, Jeffrey, él mismo hizo su propia búsqueda, sino así que encontró la búsqueda de Gacy y su auto. Terminó anotando la matrícula del vehículo y acudió a la policía para decirles esta.
Entonces, Gacy fue puesto bajo fianza por ese caso, y de hecho cuando fue detenido por el caso de Robert Pist, aún seguía cumpliendo esa condena. Sí, y es curioso porque en mayo del 78, Rosalind Carter, quien fue la primera dama en los Estados Unidos, tuvo un encuentro con John Wayne Gacy frente a un evento público. Este encuentro es notorio en la historia, debido a la naturaleza de los crímenes de Gacy, los cuales no habían sido descubiertos para este momento. La fotografía tomada de Rosalind Carter con Gacy se ha convertido en una imagen inquietante, dado la posterior revelación de los actos criminales de Gacy. Rosalind Carter, como esposa del presidente Jimmy Carter de 1977 a 1981, estuvo activamente involucrada en diversas causas sociales y de salud mental durante su tiempo en la Casa Blanca. El encuentro con Gacy ocurrió en un contexto en el que él era visto como un ciudadano respetable y activo en su comunidad, involucrado en actividades policíacas locales y conocido por su empresa de contratistas. Nos remontamos a 1980, año del juicio de John Wayne Gacy. La defensa de Gacy se centró en argumentar que sufría de problemas mentales severos, sugiriendo que no era completamente responsable de sus acciones y por lo tanto no merecía la pena de muerte o cadena perpetua, sino que merecía tratamiento psiquiátrico. La estrategia buscaba demostrar que Gacy, incapaz de controlar sus sed de sangre e impulsos asesinos, debía ser internado en un psiquiátrico en lugar de ser enviado al corredor de la muerte. Gacy sostuvo que no tenía la posibilidad de recibir la pena de muerte, alegando que durante los asesinatos sufría de demencia y que era injusto ser juzgado por actos que él no recordaba. Esta afirmación apuntaba a la dificultad de discernir entre la maldad y la locura en su caso, planteando un desafío significativo para el jurado. El 6 de febrero de 1980, la Fiscalía presentó un retrato de Gacy como un individuo racional y malvado, destacando la premeditación y la crueldad en sus asesinatos de 33 jóvenes. Durante el juicio, uno de los aspectos más desgarradores fue escuchar a las familias de las víctimas. La falta de emoción y remordimiento de Gacy ante los testimonios de los padres agravó el dolor y la ira de las familias, muchas de las cuales asistieron al juicio diariamente, buscando justicia por la pérdida de sus hijos. Sí, y también el testimonio de la madre de Gacy fue crucial, ya que ella habló sobre los abusos físicos que Gacy sufrió por parte de su padre, un alcohólico cruel, en un intento de poder humanizar a Gacy y proporcionar un contexto para justificar su comportamiento. Además, el Dr. Rapaport, al ser consultado sobre la salud mental de Gacy, él afirmó que él sí estaba loco, describiendo episodios psicóticos que casualmente coincidían con todos los momentos de los asesinatos. Y tal como decía el doctor, estos episodios reflejaban la tumultuosa relación de Gacy con su padre, y Gacy reflejaba esta dinámica en sus víctimas, quienes representaban simbólicamente una versión del mismo que deseaba matar, siendo todos los cadáveres que enterró una simulación como si su padre lo enterrara a él. Gacy en esos momentos veía a sus víctimas como su padre lo veía en él, como alguien estúpido y tonto, y pensó que al matar a sus víctimas se mataría a él mismo una y otra vez. Sí, pero sin embargo, se argumentó que Gacy era plenamente consciente de sus acciones y capaz de ocultar su comportamiento, lo que sugería que no era un enfermo mental, en el sentido que podría tener su responsabilidad penal. Gacy le gustaba toda la atención que recibía en el juicio, la veía como un reconocimiento merecida y una oportunidad para ser el centro de atención. Era una persona sumamente narcisista. Y finalmente, Gacy fue condenado por el asesinato de 33 jóvenes, recibiendo 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Esto fue el 13 de marzo de 1980. Y su falta de reacción ante todo esto reflejó la frialdad y la desconexión emocional que caracterizaron su comportamiento a lo largo del juicio. La condena de John Wayne Gacy marcó el fin de uno de los casos criminales más grandes en Estados Unidos. La lista de víctimas de John Wayne Gacy refleja una trágica y extensa cronología de desapariciones que se extendió desde 1972 hasta 1978. Estos jóvenes, en su mayoría en la flor de la juventud, se cruzaron desafortunadamente en el camino de John Wayne Gacy, bajo circunstancias variadas, muchos de ellos atraídos por la promesa de trabajo, amistad, solo para encontrarse atrapados en una pesadilla sin salida. Aquí recordamos sus nombres y fechas en las que fueron vistos por última vez, en un sombrío recordatorio de las vidas cortadas a manos de Gacy.
La primera víctima, Timothy McCoy, fue visto por última vez en enero del 72. Después está John Butkovich, que era un empleado de Gacy, quien fue visto por última vez el 31 de julio de 1975. Darrell Sampson fue visto por última vez el 6 de abril del 76. Samuel Stapleton fue visto por última vez el 13 de mayo del 76. Randall Ruffred fue visto por última vez el 14 de mayo del 76. Michael Bonin fue visto por última vez el 3 de junio de 1976. William Carroll desapareció el 13 de junio de 1976. Rick Johnston fue visto por última vez el 6 de agosto del 76. Jim Hickenson fue visto por última vez el 5 de agosto del 76. Kenneth Parker desapareció el 24 de octubre de 1976. Michael Marino desapareció el 24 de octubre del 76 y se presume que era amigo de Kenneth Parker. William George Bundy desapareció en octubre de 1976. Gregory Godzik fue visto por última vez el 11 de diciembre de 1976. John Prestige fue visto por última vez el 15 de marzo de 1977. John Sick, dueño del anillo encontrado en la casa de Gacy, fue visto por última vez el 20 de enero de 1977. Matthew Bowman desapareció el 5 de julio de 1977. John Mowbray fue visto por última vez el 25 de septiembre de 1977. Russell Nelson, visto por última vez el 17 de octubre de 1977. Robert Winch desapareció el 11 de noviembre de 1977. David Talisma, quien desapareció el 9 de diciembre de 1977. Tommy Bolin, visto por última vez el 18 de noviembre de 1977. William Kindred, visto por última vez en febrero de 1978. Robert Gilroy, quien desapareció el 15 de septiembre de 1977. Timothy O'Rourke, quien fue visto por última vez en junio del 78. Frank Landingin, visto por última vez el 4 de noviembre del 78. Robert Pist, quien fue visto por última vez el 11 de diciembre de 1978. Y Wayne Alexander, que desapareció en 1976, pero hay que decir que apenas fue identificado en 2021. También a todo esto, a día de hoy aún hay 6 víctimas que no pueden ser identificadas y se esperan que puedan ser identificadas lo más pronto posible. Ahora hablaremos de las distintas maneras en las que él torturaba. Gacy lo primero que hacía era colgarse a unas esposas. Se las ponía y como él sabía magia, lograba quitárselas rápidamente. Al lograr quitárselas, le decía a los jóvenes que ellos lo intentaran, ya que pues él les decía que les podía enseñar a quitárselas fácilmente, sin necesidad de usar la llave. Y una vez que ellos hacían eso y se ponían las esposas y entraban en confianza, Gacy usaba cloroformo para drogarlos y ahí es el momento en el que los empezaba a torturar. Primero los desvestía, mientras estaban inconscientes, para atarlos con sogas y cadenas y así torturarlos. Normalmente usaba cigarrillos y estrangulación, pero prefería ahogarlos en la bañera, para después revivirlos con el fin de seguirlos torturando durante más tiempo. Los jóvenes eran violados repetidamente y para que no gritaran les introducía ropa interior por la boca, casi hasta el interior del esófago. Durante su tiempo en prisión, John Wayne Gacy adquirió una gran notoriedad en todo Estados Unidos, convirtiéndose en una figura muy infame de este país. Su fama es intensificada por sus fotografías disfrazadas de payaso, reflejando a su alter ego, Pogo el payaso, que había utilizado en sus actividades comunitarias antes de su arresto. Esta imagen perturbadora es de Gacy vestido de payaso, capta la atención del público y de los medios, contribuyendo a su infame legado. En la cárcel, Gacy recibió una gran cantidad de atención por parte del público. Recibía visitas de personas desconocidas interesadas en tomarse fotos con él o en adquirir obras de artes que él creaba sobre su encarcelamiento. Además, Gacy recibía numerosas cartas de fans que expresaban su deseo de conocerlo, una circunstancia que ilustra la compleja relación de criminales notorios y la fascinación pública por sus crímenes. Y como decías, justamente Gacy comenzó a dibujar y pintar mientras estaba encarcelado, centrándose a menudo en el tema de los payasos, en clara referencia a su personaje de Pogo. Entonces, a pesar de que la calidad artística de sus obras era bastante cuestionable, el hecho de ser creadas por Gacy incrementó su valor en el mercado del arte. Sus pinturas, especialmente aquellas que lo retrataban como Pogo, se convirtieron en objetos de colección a altos precios en subastas. Una de estas obras, un autorretrato de Gacy como Pogo, fue enviada a Robert Pressler, un nombrador perfilador criminal que rechazó la invitación para la ejecución de Gacy.
Entonces Gacy intentó justificar sus crímenes en varias ocasiones, buscando atenuantes para sus actos. Además, entabló una amistad con Gigi Allen, un músico conocido por su comportamiento extremo y provocador. Durante sus visitas a la cárcel, Gacy comentó que, aunque le caía bien, Allen no tenía como que mucha higiene. La relación entre ambos reflejaba la atracción mutua entre individuos que comparten una visión distorsionada y violenta del mundo. Y para 1994, John Wayne Gacy enfrentó sus últimos momentos antes de su ejecución. Para su última cena, él pidió pollo frito del KFC, judías en salsa de tomate picante, papas fritas y una malteada de chocolate y fresas, aunque las fresas finalmente no se las pudieron dar. El 10 de mayo de ese mismo año, el día de su ejecución, Gacy se mostró desafiante y no demostró nervios. De hecho, se jactó de los crímenes que había hecho, afirmando que lo iban a matar nada más una vez, a pesar de que él había matado a 33 personas. Sus últimas palabras reflejaron su actitud, pues que era muy desafiante ante la autoridad. En palabras mismas de Gacy, estas fueron: matarme no regresará ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando y nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Estas palabras no solo mostraron su falta de remordimiento, sino que también dejaron un aire de misterio sobre posibles víctimas que no habían sido descubiertas. La ejecución de Gacy cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de los Estados Unidos, donde dejó abiertas muchas preguntas y heridas en la sociedad y en las familias. Su caso sigue siendo un estudio sobre la maldad humana y los mecanismos por los cuales individuos como Gacy pueden ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una fachada de humanidad. La reflexión sobre su vida continúa provocando debates sobre la justicia y la posibilidad de rehabilitación para los criminales condenados por actos de violencia extrema. Y para ir cerrando el episodio de hoy, les traemos varios productos de entretenimiento que se crearon tomando en cuenta la inspiración a John Wayne Gacy. Así que, por si a alguno de ustedes les gustan las películas y series con esta temática, aquí tienen algunas recomendaciones. Película To Catch a Killer de 1992. Es un thriller policial que narra la persecución de John Wayne Gacy, interpretado por Brian Dennehy. La película sigue la meticulosa investigación de Joseph Kosinsak, quien desenmascara la doble vida de Gacy enfrentando obstáculos legales y la incredulidad de la comunidad. También está el documental Gacy, el payaso asesino, del 2003, en el que nos sumergimos en las profundidades del caso de Gacy, y la narrativa del documental destaca los casos de Gacy, pues ya que él era como un miembro muy respetado de la comunidad, pero también destaca su lado de monstruo. Entonces, a través de entrevistas con psicólogos, familiares de las víctimas, junto con material de archivo, el documental se esfuerza por desentrañar todos los aspectos psicológicos de Gacy, de cómo pudo haber llevado a cabo todos los asesinatos que cometió. Entonces, más que simplemente resaltar los hechos del caso, se centra muchísimo en la parte psicológica de este asesino en serie. Y por otro lado está la película Dear Mr. Gacy, basado en el libro de Jason Moss. Esta película es una película de 2010 que se basa en el impactante libro The Last Victim, igual de Jason Moss. La historia sigue a un estudiante universitario, Jason Moss, que él decide escribirle a John Wayne Gacy en prisión por parte de un proyecto de investigación por la escuela. La película detalla la compleja relación que se desarrolla entre los Moss y Gacy. La película 8213 de Gacy's House es una película de terror de 2010 que se presenta bajo la premisa de ser un documental encontrado, siguiendo el estilo de metraje encontrado popular. A lo largo de la película, los investigadores experimentan una serie de fenómenos paranormales, sugiriendo que la presencia de Gacy y sus víctimas aún está presente en el lugar. A pesar de no ser un relato basado totalmente en los hechos reales, la película es una obra de ficción que solo se inspira en los crímenes de John Wayne Gacy. También tenemos la miniserie Las cintas de John Wayne Gacy, que se estrenó en Netflix en el año del 2022, que consta de 3 episodios en donde vemos entrevistas desde los policías de Des Plaines hasta, pues ahora sí que gente que estuvo involucrada en el caso, y es una buena opción para que la puedan ver. También está la serie Un monstruo en mi familia, específicamente el episodio de John Wayne Gacy del 2015. En esta serie en general trata de conectar a los familiares de asesinos en serie con los parientes de sus víctimas,
Entonces, el programa también muestra pues la doble vida que llevaban estos asesinos. Específicamente en el episodio de John Wayne Gacy, su hermana regresa acompañada de su hija a la casa donde crecieron en Chicago para rememorar momentos de su hermano y se junta por primera vez con una de los familiares de las víctimas de Gacy. También está, en una de las series más populares que hubo en el 2022 de Dahmer, justamente en el episodio 10 hay un cameo del payaso Pogo en el episodio, entonces pues les vamos a dejar el link por si lo quieren ver la escena, pues ahí la pueden ir a checar. También varios payasos en el mundo del cine han sido inspirados por la imagen de Pogo el payaso, el alter ego de Gacy. Algunos de estos son el personaje principal de It, Pennywise, en 1986, Twisty en American Horror Story, la temporada 4, Capitán Spaulding en La Casa de los 100 Cadáveres del 2002, Art el Payaso, personaje de Terrifier en The Ninth Circle, 2008 y Terrifier 2016, entre otros. Como dato curioso, el director de cine John Waters posee un cuadro pintado por Gacy, que asegura está colgado en la habitación de huéspedes de su casa, según sus palabras, para que las visitas no se queden demasiado tiempo. Medio truco. Si disfrutan más de pasar un sábado en la noche leyendo un libro sobre asesinatos, aquí tienen algunas recomendaciones. Libro The Last Victim de Jason Moss, escrito por Jason Moss en 1999, un libro que relata la experiencia del propio autor al entablar correspondencia con varios asesinos en serie, incluido el mismo John Wayne Gacy. Mientras Moss era un estudiante universitario, se sumerge en este mundo de la manipulación psicológica, mostrando cómo Moss, con la intención inicial de entender mejor la mente de los criminales, termina siendo arrastrado a un juego mental peligroso y profundamente perturbador, especialmente con John Wayne Gacy, ya que a través de llamadas telefónicas, cartas y hasta un encuentro cara a cara con el mismo payaso asesino, Moss explora no solamente la complejidad de Gacy, sino también las profundidades de la depravación humana, poniendo en riesgo su propia salud mental y bienestar. Libro Buried Dreams de Timothy McCahill. Este es un libro que básicamente narra las fallas del sistema judicial que hubo y también las diversas llamadas de atención que hubo en los años, pero también nos muestra un poco de la parte psicológica de John Wayne Gacy. También está el libro Mixology and Murder de Kiara Sutherland. Este libro básicamente nos da recetas sobre bebidas alcohólicas inspiradas en asesinos seriales. Entonces, más en específico en la página 24 hay un cóctel que se llama el cóctel de payaso asesino, que está inspirado en Chicago, que es la ciudad natal de Gacy. Entonces, aquí se le da un giro a una de las bebidas más icónicas de esa ciudad, resaltando una de las últimas comidas que pidió Gacy, que son las fresas. Para realizar el trago se necesitan 2 onzas de brandy, 1 onza de licor de fresa, media onza de jugo de limón fresco, hielos y 1 onza de vino espumoso o champaña, como prefieran. También fresas frescas para la decoración. Y aquí se añade el brandy, el jugo de limón y el licor de fresa, se revuelve todo, se añaden los cubos de hielo, se mueve a una copa de champaña, se pone la champaña y ya se puede decorar con las fresas. Luego en el teatro también hay varias obras que fueron hechas gracias a John Wayne Gacy. La primera es la obra llamada Pogo de Marroquí, que se estrenó en el 2020 en el Foro Shakespeare, la cual significó una inmersión inquietante en la historia del terror, ya que esta producción teatral entregó una experiencia perturbadora al espectador al explorar los crímenes y la doble vida de Pogo el payaso. Una narrativa intensa y una puesta en escena impactante. Pogo confrontó a la audiencia con la complejidad del mal y dejó una inmersión duradera durante las sombras que se echaban todos los actores. Luego, el elenco de la temporada en el 2020 Pogo estaban como primer actor José Antonio López III, Pepe Guerrero, Jorge Rojas y Ana Maya. Luego, el traje original de Pogo el payaso fueron compradas por el vocalista de una banda de metal, Jonathan Davis. Y durante mucho tiempo quiso abrir un museo de asesinos seriales con todos estos objetos. Y por supuesto, en el tema de la música, también hay mucho material que ha tenido inspiración en Gacy. Otro músico de los que posee una de las obras pintadas por Gacy es Danny Field. También hay un óleo del fallecido cantante Gigi Allen, fallecido, que contamos anteriormente, que fue realizado por Gacy
posterior a su muerte en 1993. Mismo óleo que es comprado por el hermano de Allen después de la ejecución de Gacy, utilizada como portada del documental de su vida. Luego, Macabre, una banda de metal, tiene un álbum que está centrado en asesinos seriales. Y tiene una canción que se llama Gacy's Luck. También Skynd, SKYND, con una canción llamada John Wayne Gacy, en donde se habla un poco de los crímenes y las víctimas que hubo. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro primer episodio. Les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros hasta el final para conocer esta historia. Pues ahora sí que si nos quieren ir a seguir a redes sociales, estamos como Serial Thrill Talks en Instagram, TikTok, canal de YouTube, e incluso vamos a tener un blog para que puedan checar como información más detallada si se quedaron con ganas de conocer más de este asesino. Y pues bueno, nosotros somos Mariana, Diego y Amanda y los esperamos para el próximo episodio. Bye bye.